tú comenzaste a practicar la pelea con cuchillos o con el palo? ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a practicar este tipo de disciplina? Yo comencé a practicar primeramente el juego del palo y mano vacía, porque con el estilo corerigüeño. Lo primero que te enseña en el juego garrote es a atacar con el palo, a defenderte con el palo y a defenderte con la mano vacía. Entonces, posteriormente es que uno aprende, en algunos estilos, se aprende a jugar cuchillo. Yo comencé en el año 1989. Yo tenía 27 años de edad. Comencé de la mano del maestro Eduardo Zanoja, alumno del maestro Mercedes Pérez, del estilo curarigüeño, allá en el estado Lara, en Venezuela. El primero con quien yo comencé, el maestro Eduardo Zanoja Capriles, él es maestro del juego de garrote venezolano en el estilo curarigüeño, o también llamado juego trancadito o juego de tapa. Él es uno de los alumnos del maestro Mercedes Pérez, que ya falleció en el 2004, 2003. Y él es la persona que escribió el primer libro sobre el juego de garrote venezolano. Él hizo una investigación bastante profunda sobre el juego de garrote venezolano en Venezuela, en el estado Lara, y que posteriormente fue seguida por otros conocidos del juego de garrote venezolano. ¿Podrías decirnos acerca de tu sistema, del sistema que tú enseñas? Bueno, yo enseño juego de garrote venezolano y el juego de garrote venezolano, el sistema, primeramente se enseña a jugar el palo, ¿ok? Primeramente se enseña a la persona a saber manejar el palo y se le enseña las 6 direcciones de ataque, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, ¿ok? Y se le enseña a defenderse tanto con el palo como con la mano vacía. Anteriormente los maestros en Venezuela, los campesinos, andaban con un palo debajo de la axila, de esta manera, con su sombrerito puesto, y caminaban por los pueblos, por las ciudades, por los campos, y sabías tú que era un jugador que sabía manejar algo del palo. ¿Ok? Entonces, pero había jugadores que no usaban esto, que andaban solamente con su cuerpo, no con su mano vacía, no tenían necesidad de cargar un arma con ellos. Te queríamos preguntar ¿con qué comienza la enseñanza en tu escuela? ¿Cómo tú comienzas las clases en tu escuela? En el juego de garrote, lo primero que se enseña, se dibuja un cuadro, una figura. Un cuadro puede ser un cuadro con una X en el estilo Palo Sangriento, por ejemplo, o simplemente una cruz en el estilo curarigüeño, y al aprendiz, al nuevo practicante, se coloca frente a ese cuadro y se le enseña a desplazarse, a cambiar el pie de adelante, llevarlo hacia atrás para que el otro quede hacia adelante, o sea, un desplazamiento, lo que llamamos cambio de cuadro, para que aprenda a desplazarse y los desplazamientos de su cuerpo durante el juego. Y posteriormente se le entrega una varita, un garrote muy delgado. Se le explica que en el cambio del cuadro se hace cambio de mano, por supuesto. En el juego de garrote venezolano, lo primero que se hace frente al alumno es dibujarle lo que llamamos el cuadro. En el estilo curarigüeño se dibuja una cruz, ¿ok? Y en otros estilos ese cuadro es una figura geométrica que se dibuja en el suelo, bien sea en el asfalto, bien sea en la tierra, ¿ok?
y al individuo se le dice que se mueva en ese cuadro. Hay unas especificaciones de cómo debe ser el desplazamiento. Posteriormente, cuando el individuo se sabe manejar en el cuadro, para que aprenda, para que sepa cómo va a ser su movimiento de cuerpo en el juego, durante el juego, ¿verdad? A él se le entrega una varita, un garrote muy delgado, para que él, mientras se va moviendo en el cuadro, él vaya haciendo cambio de mano, va pasando la varita de la mano derecha a la izquierda y viceversa. Luego, dependiendo del estilo, comienza el maestro a enseñarle primeramente con palos por arriba hacia la cabeza o con palos por abajo hacia las piernas. En el estilo puertorriqueño se enseña primeramente con palos a la cabeza, ¿verdad? Y se finaliza con palos a las piernas. También entre el ejercicio de desplazamiento en el cuadro y ese primer palo a la cabeza, hay otro ejercicio que nosotros le llamamos, las cuatro tapas, que son ataques que van al tobillo, a la rodilla, a la cadera y al hombro. Y el aprendiz debe aprender a bloquear con su propia vara, con su propio garrote, debe aprender a bloquear los ataques que el maestro les va desarrollando. Después vienen los palos a la cabeza, palos por el medio, palos a la pierna y así sucesivamente. Esas técnicas se van combinando y se van formando líneas. Ahora, ¿Podrías contarnos, por favor, 5 principios en los cuales está fundado el sistema de tu escuela? Yo creo que el principio básico del juego garrote venezolano es de salirse de la línea del ataque. Eso es lo más básico que tiene el objetivo principal. Porque cuando uno es atacado, uno debe salir de la línea de ataque. ¿Hay algún tipo de diferencia entre el trabajo que haces con el palo y con el cuchillo? Sí la hay, porque el palo es una extensión del cuerpo mucho más larga que la extensión o dimensión que tiene el cuchillo. Y el palo se puede ver un poquito más, se puede ver cuando viene el ataque, pero el cuchillo los movimientos son más cortos y a la vez más rápidos y es más fácil como de manejar en una distancia corta y en un espacio reducido. En cambio el palo como tal permite ver la trayectoria cuando viene hasta sin uno mirarlo, o sea, simplemente con fijar muy bien la vista de uno en el contrario, uno puede ver en su movimiento del cuerpo cómo puede venir un palo atacando o un machete. El cuchillo es un arma mucho más letal y el cuchillo corta. Okay. Así de sencillo. ¿Hay alguna característica o alguna peculiaridad en su sistema? Hay algunas similitudes entre los juegos de palo acá en las Islas Canarias y algunas técnicas del juego garrote venezolano. Es probable que el juego garrote venezolano haya tenido una influencia del palo canario en tiempos de la colonia, porque Venezuela fue llegadero de muchos canarios durante los siglos que siguieron a la colonización americana por parte de España, ¿verdad? Y gran parte de la población, gran parte de la migración canaria fue hacia el Caribe, ¿verdad? Y también hay una gran influencia negra. Nosotros tenemos una gran influencia africana en Venezuela. Y el juego garrote es una construcción venezolana, ¿verdad? Su
por la cultura, su geografía, y en lo que a mí respecta, como es un juego de palo corto, ¿verdad? Aquí lo que he visto de algunos juegos de palo corto, hay algunas similitudes, pero algunas similitudes en los ataques. Todos los ataques, hay ataques por la cabeza, hay ataques por los lados, laterales, hay ataques por abajo por las piernas. Noto muy poco acá el ataque frontal, lo que nosotros llamamos la puya, y ellos acá en las islas toman el palo, ¿verdad? Lo agarran de manera inteligente. Aquí hay algunos jugadores que agarran, dejan un espacio bastante considerable en el agarre del palo, y nosotros en Venezuela agarramos en el garrón venezolano, agarramos el palo dejando apenas un poquito de este pedazo del garrote, ¿ok? Y esto nos permite a que la inercia, la fuerza de la inercia, lleve esta parte más gruesa del palo con mucho más velocidad. Pero eso sería una de las diferencias. Similitudes, manejan un palo, pues atacan con técnicas parecidas. Nosotros lo que sí tenemos mucho es el juego de mano vacía, defensa contra palo. Si nos atacan contra palo, machete, nos podemos defender con la mano vacía y desplazándonos adecuadamente. Y esto poco lo he visto yo aquí, a menos algo se asemeja en lo que hace el maestro don Eduardo Oramas Arañón. Nadia, pero aquí hay una variedad de Esteban. Uh-huh. Aquí los palos cortos se están empezando a conocer ahora en Canarias, y la Nadia. Aquí en las Islas Canarias, en las islas lo que mayoritariamente ha habido palo largo, la vara, el garrote, la lata, y recientemente ellos han encontrado que hay jugadores de palo corto, tanto en Tenerife como en La Palma y otras islas. ¿Qué es lo más importante en la práctica con el cuchillo? En el trabajo con cuchillo, las técnicas que se utilizan están basadas previamente están basadas en el aprendizaje previo con el juego del palo. Las direcciones de ataque son las mismas, pero ¿qué considero yo lo más importante? Lo más importante que yo considero es el desplazamiento adecuado, que el jugador o el practicante se desplace adecuadamente y que por ende sepa utilizar muy bien sus manos vacías para la defensa si fuera mano vacía, y el uso de la mano con el uso del cuchillo en conjunto con el desplazamiento, es lo que yo considero más importante. ¿Necesita la persona, ¿sí?, algún tipo de preparación psicológica antes de comenzar a practicar esta pelea con el cuchillo? Antes de comenzar la pelea con cuchillo, tienes que aprender a defenderte con los palos. Esa es nuestra estructura de enseñanza. Y allí vas templando el espíritu, por decirlo de alguna manera, vas desarrollando el acto reflejo, vas aprendiendo a defenderte, a desplazarte muy bien con las piernas, vas a aprender a conjugar el desplazamiento de piernas con los brazos, con las manos, y eso te va a ir preparando. La preparación física te va preparando psicológicamente, porque en el garrote, como en cualquier arte de defensa personal o sistema de armas o sistema defensivo o artes marciales orientales, como las quieras llamar, lo que persigue el maestro es que el individuo actúe ante una acción, o sea, para esa acción, un ataque tenga una reacción adecuada, ¿entiendes? Y todo
todo se basa en un sistema repetitivo de la técnica. Repetir, 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 hasta que se cree, se desarrolle, se internalice en el individuo la técnica defensiva adecuada, que se internalice, que la haga propia, para que ante un hecho real pueda actuar adecuadamente. Entonces, para el cuchillo, ¿verdad? Para aprender cuchillo, a poder uno enseñar cuchillo o jugar a machete, uno tiene que primero enseñar con lo que es contundente y con lo que no es cortante, como es el palo. Si no aprendes primero a desarrollar tu desplazamiento, si no expresas bien tu cuerpo con el palo, no vas a poder expresarlo bien con el cuchillo. Te preguntan que, ¿por qué tú crees que ahora hay muchas personas que desean estudiar la pelea con los palos? Bueno, la necesidad de cada quien, de cada persona, no lo sé, pero hay sistemas de defensa de pelea con palos muy llamativas, que han tenido muy buena publicidad, muy buen marketing. Yo creo que la necesidad de los seres humanos de los que practican palo viene porque primero quieren mantener una tradición, otro porque quieren defenderse, y porque muy probablemente esto lo llevamos en la sangre, porque el ser humano se desarrolló desde en la ancestralidad, en el pasado, desde que la raza humana se formó. El hombre siempre utilizó palos y piedras y huesos de animales para defenderse, para cazar, y que esto sencillamente es una reminiscencia de ese pasado de la humanidad, y eso lo llevamos en la sangre. Aunque seamos seres pasivos, la gente, por ejemplo los niños, les gusta agarrar un palo de escoba y moverlo, y si agarran una espada se imagina que son guerreros. El ser humano siempre ha tenido esa necesidad de querer esgrimir un arma, de querer aprender a defenderse, y muchas veces hay personas que son amantes de las artes marciales y van aprendiendo un arte, van aprendiendo otro, y de repente se consiguen con los juegos de palo. Les parece que aquello es lo máximo, y buscan que si en alguno de los estilos de palo que existen en el mundo, y es la necesidad de cada quien, o sea, por diversión, por aprender a defenderse, por sentirse seguro, porque de repente han sido personas temerosas. Son tantas las ideas, los pensamientos que existen, que vamos a saber cuál de ellas es la que predomina en la cabeza de cada persona. No lo sé. ¿Qué te llevó a ti a estudiar o a aprender la pelea con el cuchillo? Mira, sabiendo yo utilizar el palo, pues yo soy de un país donde nuestro arte está compuesto por diferentes conjuntos de técnicas. El juego del palo es una, el juego del cuchillo es otro, y el juego del machete es otro. Son diferentes conjuntos de algo que compone el juego de garrote. A mí me gusta jugar cuchillo porque me permite desarrollar mucho más velocidad. Además, en mi mente, en mi ser, esas técnicas se van internalizando y me permiten estar como más seguro ante un ataque. Y aunque el cuchillo es un arma letal, pero creo que uno, medianamente, cualquier persona, cualquier artista, practicante de arte de defensa personal o de artes marciales, debería saber medianamente utilizar técnicas defensivas y ofensivas para manejar su cuerpo ante un ataque con cuchillo. Para mí resulta también divertido. Me divierte el jugar
con mi cuerpo y jugar con el cuerpo de mi compañero, a saber expresar ese cuerpo ante diferentes acciones cuyo protagonista que nos une es el cuchillo. No es lo mismo defenderse o jugar con palo que jugar con cuchillo. La distancia en el juego de cuchillo es mucho más corta, los movimientos son más rápidos y más cortos, y eso te obliga a expresar tu cuerpo de una manera mucho más adecuada al arma. Nadia, te quería preguntar si tú tienes algún tipo de criterio por el cual tú puedes identificar a un verdadero maestro del que no lo es. Sería una respuesta comprometedora, porque yo soy muy respetuoso de las artes y de las acciones que cada quien practica. No me gusta irme muy fácil al juzgar a cada arte o a cada maestro, pero yo sí considero que lo primero que debe hacer un maestro es enseñar y enseñar bien, que ese maestro a su alumno o a sus alumnos les enseñe bien la técnica, les permita desarrollar su cuerpo, que ese alumno se sienta seguro, que ese alumno busque superarse cada día más, y que ese maestro sea honesto con su filosofía, con lo que enseña, que por ejemplo en las artes del palo, esto no se puede enseñar en un curso y que la gente pretenda que va a aprender esto en un curso corto, porque esto lleva tiempo, esto no es un proceso de aprendizaje, esto es un proceso de ensayo y error, en que el individuo, el alumno, debe pulir muy bien su técnica, y quien le pule bien la técnica a un alumno es el maestro. El maestro debe tener como objetivo que su alumno trate de igualarlo o superarlo, y que la técnica sea bien asimilada, bien pulida, bien llevada a su cuerpo, y que el alumno se sienta seguro. Eso. ¿Qué te llevó a ti a enseñar? Primeramente porque me gusta la cultura de mi pueblo, y el juego de garrote parte de la cultura de mi pueblo, así como lo es uno de los bailes más hermosos que existe en Latinoamérica, que es el baile del tamunangue, y allí está representado, allí hace protagonismo el palo, la vara, el garrote. Me gusta mi cultura, soy larense, soy guaro, y esto es parte de mi cultura, el juego del garrote. Asimismo, proveniendo de un país donde provengo, a mí me gustó en algún momento aprender artes marciales, y yo me inicié por el karate. Mi estilo que aprendí inicialmente fue el estilo Shotokan, pero por motivo de la vida tuve que dejarlo, y posteriormente con los años encontré al maestro Eduardo Zanoja, ¿verdad? Y conocí a su maestro Mercedes Pérez, y cuando yo conocí el arte del juego de garrote, pues, me pareció fascinante, increíble que un arte reuniera tantas cosas y que fuera tan efectivo. Se ve sencillo, pero es muy efectivo. Y luego posteriormente ingresé a la escuela del maestro Félix García, y de la mano de él y de Manuel Rodríguez me inicié en otro estilo que llamamos palo sangriento, que tiene alguna pequeña diferencia con el primer estilo que aprendí, y como yo considero que esto es un arte de defensa personal, valioso, efectivo, y que no tiene nada que envidiar a otras artes, pues siempre me ha gustado enseñarlo, y me gusta enseñarlo bien, y me gusta
enseñarlo bajo la filosofía del maestro Mercedes, que decía que yo no me guardo nada para mí, yo todo lo doy. Y yo creo que un maestro debe enseñar todo lo que sabe, porque si no sería un pobre maestro. Y para mí el juego de garrote es un arte, uno de los artes más completos que existe en el mundo. Considero que ahora mismo el movimiento de jugadores y de agrupaciones y patios que se da en Venezuela está siendo bien importante, y deseo que mi arte sea conocido a nivel mundial como un arte de gran valor. Hay que aprenderlo con tranquilidad, paciencia, lleva tiempo, pero vale la pena pasar por la mano de un buen maestro en el juego de garrote venezolano. ¿Podrías contarnos un poco acerca de las tradiciones de los juegos del palo, del cuchillo en Venezuela? Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar un poco de historia. El juego de garrote en Venezuela tiene más de 200 años de antigüedad. Cuidado, si mucho más. Es un arte civil. Nosotros lo consideramos un arte civil porque es un arte campesino, un arte que proviene del pueblo. Algunos de nuestros compañeros, y a mí en lo personal, no me parece que sea un arte marcial, porque siempre esa terminología de arte marcial está relacionada con las artes marciales orientales, ¿ok? Okay. Y es un pueblo, es una tradición campesina, se desarrolló en los campos y pueblos de Venezuela, y posteriormente con el devenir del progreso de la era petrolera, estos campesinos emigraron a las grandes ciudades, y en los barrios, en los barrios que rodeaban a las grandes ciudades, fueron asentándose algunos jugadores y fueron llevando el arte del campo hacia las ciudades. Pero es un arte que los campesinos gustaban de aprenderlo, porque Venezuela siempre fue un país siempre ha sido un país con una personalidad violenta. Hemos sido un país de guerra, hemos estado en guerra desde antes y después de la independencia. Ha habido guerras civiles y guerras federales, y los diferentes presidentes que han pasado por Venezuela en el tiempo pasado, antes de la democracia, eran dictadores militares, y para obtener el poder lo obtenían a través de la fuerza. Y por otro lado, la idiosincrasia de muchos venezolanos es de pelea, y el juego de garrote tuvo un auge hasta los años 50, tuvo un auge donde era muy practicado por gran cantidad de personas, y después vino en decadencia y estuvo casi a punto de desaparecer, hasta que una persona, como es el maestro Eduardo Zamoja, lo descubrió de mano del maestro Mercedes Pérez, y empezó a investigar un poco más y a conocer otros maestros, y empezó a escribir libros. Posteriormente a él vino Arturo González, que es otro buen investigador, y después se vinieron publicando más libros por parte de Argimiro González, se vinieron escribiendo libros por Winston Hidalgo. Ahora recientemente Javier Rivas ha escrito un libro sobre el juego de garrote venezolano. Pero el juego de garrote es una tradición venezolana que estuvo en boga, tuvo mucho uso, y secretamente hasta los años 50. Después vino en decadencia, y ahora con este movimiento que existe actualmente estamos en un proceso de mayor difusión para que mayor cantidad de gente en Venezuela conozca y lo practique, si es su deseo. Mira, el garrote, el palo, no creo que haya sido como una herramienta utilizada como una herramienta de trabajo. Allá siempre se ha utilizado un palo corto, cuyas dimensiones van de 60 a 80 centímetros. Yo creo que es un arma
origen es para la defensa y el ataque. No provino como una herramienta de trabajo como en otros países, sea ese el caso de Italia. El garrote en Venezuela tiene una preparación especial. Se prepara, se corta, por ejemplo, en menguante, se deja un tiempo para cocinarlo, se cocina, se asa y se prepara para hacer un arma, no como una herramienta de trabajo. Hay un palo que es un palo que uno corta, porque yo lo he hecho en el campo, que es una especie de gancho, que es más o menos así, ¿verdad? Que eso se llama el garabato, y eso sí es un palo de trabajo. Con eso uno sostiene alguna rama y con el machete uno la corta. Ese es el único palo que yo veo que se usa como herramienta de trabajo, pero no el garrote. El garrote, uno corta tallos jóvenes de un árbol definido y lo prepara para convertirlo en un arma. ¿Qué podrías recomendarle a las personas que comienzan a estudiar o comienzan a aprender el juego del palo y el cuchillo? En Venezuela, sí. Bueno, yo sencillamente que busque a buenos maestros, que los hay ahora bastante, buenos instructores, y que aprovechen ese movimiento que hay en Venezuela, que hay escuelas, patios en Caracas, la capital. Hay algunos jugadores en Valencia que yo los formé. Hay algún compañero en Mérida y en Barquisimeto, Cabudares, los pueblos del estado Lara, de donde yo soy. Hay buenos jugadores que busquen buenos maestros y que prefieran el estilo o la escuela que ellos prefieran. ¿Qué les recomiendo? Que tengan paciencia y que tengan ganas, porque sin paciencia y sin ganas no se puede llegar lejos. No podemos entrar a una escuela y permanecer poco tiempo. Esto necesita tiempo y hay que dedicarle tiempo. Y a un alumno que quiera aprender a jugar cuchillo, tiene que primero aprender a jugar palo. Eso es una ley. Porque no sirve de nada manejarse en lo corto si no te sabes defender en una distancia un poco mayor, que es la distancia con la cual se emplea el palo. Aunque eso no quiere decir que cuando juguemos palo no nos acerquemos, al contrario, lo más que se pueda, pero difiere un poco el accionar un palo con el del cuchillo, difiere, no un poco, difiere en algo, y que se animen a practicar juego de garrote, se animen a buscar un buen maestro, los hay, pueden buscar en Venezuela y encontrarán buenos maestros, buenos instructores. Y hay un buen movimiento ahora mismo. Te quisiéramos pedir que nos cuentes, bueno, algo más, algo que tú consideres importante en tu sistema, ¿sí? En tu escuela, ¿sí? Algo especial, no sé. El juego de garrote venezolano, en general, se compone de muchas técnicas, ¿verdad? Son sencillas, porque como es un arte campesino, el campesino venezolano es de que si algo no funciona, no sirve, se desecha, se bota, ¿ok? Por ahí es una forma de filosofía. Entonces, las técnicas, aunque se vean sencillas, son efectivas. Y por otro lado, es un arte que, dependiendo del estilo, está compuesto por muchos desplazamientos de las piernas. Hay variedad de desplazamientos. Por otro lado, el área de ataque que uno tiene en el juego de garrote está compuesto por varias direcciones: una vertical descendente, una diagonal descendente, horizontal, diagonal ascendente, vertical ascendente y una frontal. Eso es tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, ¿okay? Por otro lado,
el juego de garrote tiene algo que nosotros lo llamamos deniego o mezquino, que es un accionar, es una particularidad del juego de garrote, es como evadir cuando uno ataca y viene el contraataque al brazo o al palo nuestro, nosotros evadimos y cambiamos la dirección de ese ataque para orientarla, dirigirla hacia otro lado. Todo esto con la finalidad de evitar que el contraataque nos cause un daño, un golpe en nuestra propia mano. ¿Entiendes? Es un poco difícil de explicar, pero eso es uno de los elementos característicos del juego de garrote. Nosotros no usamos uniforme, nosotros vamos y entrenamos como estamos vestidos. No hay rituales, no hacemos reverencia al maestro. El entrenar o practicar juego de garrote es una cosa bastante de amigos, ¿verdad? Hay un código hay una regla, por ejemplo, que aunque somos amigos, que practicamos entre amigos, ¿verdad? Porque uno entrena con conocidos, no podemos hacer uso antes de entrenar de bebida, no está permitido. No nos gusta entrenar o practicar con una persona que haya consumido licor, porque eso puede generar un problema mayor. Por otro lado, lo podemos practicar en espacios reducidos, ¿ok? Se puede practicar por espacios reducidos. Siempre estamos girando, dando vueltas. No es un arte de ir para atrás y para adelante. Siempre estamos girando. El juego de garrote permite también defenderse contra armas de alcance corto como un palo, un machete o un cuchillo o cualquier otra arma de alcance corto, bien sea con las manos vacías. Es lo que llamamos juego desarmado. ¿Qué más podría agregarle yo a ustedes allí? Bueno, se aprende a defender el cuerpo, se aprende a darle un elemento defensivo bastante efectivo. Y como decía el maestro Mercedes Pérez, el juego de garrote es como un pañuelo que se lleva en el bolsillo, que se saca para ser utilizado cuando uno lo necesita. Ese es el juego de garrote.